Mis padres presentaron una demanda para desalojarme para que mi hermana pudiera tener su primera casa. En el tribunal, mi hija de 7 años preguntó al juez, ¿puedo mostrarte algo que papá no sabe? El juez asintió. Ella levantó su tablet. Presionó reproducir. Cuando comenzó, soy Abraham. Tengo 34 años y soy el padre soltero de una niña de 7 años llamada Sophie. Hace 5 años, compré la casa de mi infancia a mis padres, buscando dar estabilidad a nosotros dos después de mi divorcio. Todo parecía perfecto, hasta esa mañana que encontré documentos judiciales en mi puerta. Mis propios padres me estaban demandando para desalojarme, para que mi hermana menor, Amanda, pudiera tener su primera casa. Lo que más dolió no fue solo la traición, sino el hecho de que sonreían a Sophie mientras planeaban quitarle su hogar. Nadie esperaba lo que sucedería en ese tribunal, cuando mi pequeña levantó la mano y cambió todo. Antes de compartir esta dolorosa historia familiar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo. Y si alguna vez fuiste traicionado por alguien de la familia por dinero, suscríbete. No estás solo. Crecer en esta casa trae muchos recuerdos. Es una modesta casa de 3 habitaciones en un barrio suburbano de Lakewood. Nada lujoso, pero cada rincón guarda un pedazo de mi infancia. El roble en el patio donde mi papá colgó mi primer columpio. La cocina donde mi mamá me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana. El ático donde me escondía durante las tormentas. Esta casa era más que paredes y techo. Era seguridad, constancia, amor. Al menos, era lo que yo creía, que representaba para todos nosotros. Mis padres, Frank y Diane, siempre fueron personas trabajadoras que nos dieron una crianza estable, aunque un poco rígida. Mi papá fue ingeniero mecánico en una fábrica local por 30 años, y mi mamá, maestra de primaria. Nunca fueron ricos, pero nunca nos faltó lo esencial. Parecían representar los valores familiares tradicionales, lealtad, honestidad y poner a la familia en primer lugar. Palabras que ahora son amargas cuando las digo. Y luego mi hermana, Amanda, 3 años menor que yo. Ella siempre fue la hija de oro. Cuando yo traía un boletín con B. Bruce, ella traía un A. Cuando yo entraba al equipo juvenil, ella se convertía en capitana. No es que fuera malvada, al menos no cuando éramos niños. Era simplemente la dinámica familiar. Yo era el responsable, el que debía saber más. Ella era especial, la que merecía más oportunidades. Tu hermana es más sensible, decía mi mamá, cuando yo me quejaba de las injusticias. Tú eres más fuerte. Tú aguantas más. Acepté esa realidad. Hasta me enorgullecía de ser el fuerte, pero no imaginaba cuánto ese patrón me heriría en la vida adulta. Mi juventud no fue fácil. Me casé con Jessica justo después de la universidad, probablemente demasiado pronto, a los 23. Tuvimos a Sophie cuando yo tenía 27 y, por un tiempo, todo parecía perfecto. Estaba construyendo mi carrera como diseñador de arquitectura. Jessica daba clases en una escuela local, y Sophie era la luz de nuestras vidas. Pero las grietas comenzaron a aparecer cuando Sophie tenía alrededor de 3 años. No hubo infidelidades ni abusos, solo un distanciamiento lento, que ninguno de nosotros supo cómo arreglar. Después de meses de terapia y intentos, nos separamos cuando Sophie tenía 4 años. El divorcio se finalizó 6 meses después, con custodia compartida, pero Sophie viviendo principalmente conmigo, ya que el horario de trabajo de la mamá era menos flexible. Durante ese periodo difícil, mis padres parecían apoyar. Cuidaban de Sophie cuando lo necesitaba y escuchaban mis desahogos, aunque siempre con el tono de nosotros te advertimos. Nunca aprobaron completamente a Jessica. Pensaban que era demasiado independiente para la vida familiar. Mientras tanto, Amanda se había mudado a Chicago después de la universidad, soñando con destacar en el área de publicidad. Llamaba contando historias grandiosas sobre reuniones con clientes y eventos de networking que, más tarde, descubrí eran bastante exageradas. Mis padres hablaban de ella con tanto orgullo, nuestra hija en la gran ciudad, viviendo la vida que nunca tuvimos. Entonces vino la oportunidad que cambiaría todo. Hace alrededor de 5 años, mis padres decidieron mudarse a una casa más pequeña, más adecuada para la jubilación. Fue cuando mi papá sugirió, durante una cena de domingo, ¿por qué no compras la casa?, dijo él. Podemos hacer un precio justo. Y así Sophie crece en la casa familiar. Parecía perfecto. El mercado inmobiliario estaba caliente, y comprar directamente de él significaba evitar competencia y comisiones inmobiliarias. Acordamos un precio de $220,000, por debajo del valor de mercado, pero aún justo. Como no podía financiar por un banco justo después del divorcio, hicimos un
Acuerdo de financiamiento privado. El contrato era simple. Haría pagos mensuales directamente a ellos. Por 15 años, con intereses razonables. Hicimos todo con firma reconocida, pero sin un abogado inmobiliario, algo que hoy lamento profundamente. Mi papá insistió. No necesitamos gastar en abogados, hijo. La familia confía en la familia. Esas palabras me persiguen hasta hoy. Durante 5 años todo fue bien. Nunca retrasé un pago. A veces hasta adelantaba cuotas cuando recibía bonos del trabajo. Sophie y yo creamos una rutina acogedora. Convertí mi antigua habitación de infancia en el castillo de princesa de ella. Paredes lila, estrellas, que brillan en la oscuridad. Plantamos un huerto en el patio. Era nuestro hogar. Hasta que, el año pasado, todo cambió. Amanda regresó a la ciudad. Su carrera exitosa en Chicago aparentemente se había derrumbado, aunque lo describía como buscando el mejor equilibrio entre vida y trabajo. Se mudó temporalmente a la casa de mis padres mientras se recuperaba. Al principio, pensé que eso no afectaría en nada nuestra vida. Nos encontrábamos en las cenas de domingo, donde Amanda monopolizaba las conversaciones con historias cuidadosamente editadas sobre Chicago, siempre como si hubiera salido por elección propia. Noté que cuando visitaba mi casa, miraba los cuartos con interés y decía cosas como: «Ah, yo derribaría esa pared y pondría una isla aquí». Pensé que era inofensivo. Si tan solo hubiera visto las señales. Todo comenzó en un martes común de septiembre. Acababa de dejar a Sophie en la escuela y regresé a casa para tomar la laptop antes de ir al trabajo. Fue cuando noté un sobre oficial entre las cuentas y folletos. El remitente, Tribunal del Condado. Mi primera reacción fue pensar que tenía algo que ver con el divorcio, tal vez. Alguna actualización de documentos de Jessica. Estaba equivocado. Tan equivocado. Dentro del sobre había una citación para una audiencia de desalojo. Los demandantes, Frank y Diane Miller, mis propios padres. El documento alegaba que estaba con pagos sustancialmente atrasados en violación de nuestro acuerdo. Decía además que estaban ejerciendo el derecho de recuperar la propiedad. Leí el documento 3 veces, convencido de que era algún error absurdo. Tomé el teléfono con las manos temblando y llamé a mi papá. «Papá, debe haber un error. Acabo de recibir papeles del tribunal diciendo que ustedes están intentando desalojarme de la casa». La pausa antes de que respondiera me lo dijo todo. «No es error, Abraham. No queríamos que llegara a este punto, pero no nos dejaste elección», dijo él, con una voz extrañamente formal. «No estás cumpliendo los términos de nuestro acuerdo». «¿De qué estás hablando?» «Hice todos los pagos. Tengo los comprobantes, los extractos bancarios». «Hubo otras condiciones», interrumpió. «Los estándares de mantenimiento de la propiedad que discutimos y el cronograma de pagos se ajustó el año pasado». «¿Lo que ignoraste?» Mi mente giraba. No hubo ajuste alguno. Ninguna conversación sobre nuevos términos. La cláusula de mantenimiento del acuerdo original solo decía que debía mantener la casa en buenas condiciones, lo que siempre hice. «Papá, esto es locura. Nunca cambiamos nada. Necesito hablar en persona contigo y con mamá sobre esto. Vamos a viajar el fin de semana. Podemos hablar cuando regresemos, pero la audiencia ya está programada. Tal vez sea mejor dejar que el proceso siga ahora». El tono frío e indiferente de él fue como un golpe. Colgué y llamé inmediatamente a mi mamá, esperando que ella fuera más razonable. Pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Intenté con Amanda, imaginando si sabía algo. Ella contestó al primer timbre. Me preguntaba cuándo ibas a llamar, dijo, sin siquiera saludar. «Amanda, ¿sabes qué está pasando? Mamá y papá están intentando desalojar a mí y a Sophie de nuestra casa». «No es exactamente tu casa, ¿verdad?», respondió. «Es la casa de ellos que te dejaron. Vivir mientras pagas». Y, sinceramente, Abraham, ya fueron más que pacientes. Fue allí donde las piezas comenzaron a encajar. «Esto es sobre ti, ¿verdad? Tú quieres la casa». Su risa lo confirmó antes incluso de las palabras. «Mira, estoy reiniciando mi vida después de lo que pasó en Chicago. Necesito un lugar propio, y mamá y papá están de acuerdo en que merezco una oportunidad de tener mi primera casa. Tú ya tuviste tus oportunidades. Ahora es mi turno». «¿Mis oportunidades?» «Amanda, yo compré esta casa. He estado pagando por ella 5 años. Aquí es donde Sophie tiene estabilidad. Ah, no dramatices. Los niños se adaptan. Y, técnicamente, aún no la compraste. El título de la casa sigue a nombre de ellos hasta que pagues todo». Tenía razón en esa última parte. Y la realización hizo que mi estómago se hundiera.
En nuestro acuerdo de financiamiento privado, la escritura de la casa solo se transferiría a mi nombre después del último pago, lo que aún tomaría 10 años. Legalmente, la casa aún era de ellos. Después de colgar con Amanda, pasé la siguiente hora revisando mis archivos, sacando cada documento relacionado con la compra de la casa. El contrato que firmamos era claro en cuanto a los valores y plazos, y yo había seguido todo religiosamente. No había mención a nuevos términos o condiciones. Llamé al banco y pedí un historial completo de todos los pagos hechos a mis padres. Luego, fui al tribunal para obtener más información sobre el proceso. La atendiente explicó que mis padres alegaban que había incumplido el acuerdo por no cumplir un nuevo cronograma de pagos establecido en un anexo. ¿Qué anexo?, pregunté, confundido. Me mostró un documento fechado, 8 meses antes con lo que parecía ser mi firma al final. El papel establecía nuevos términos, pagos mensuales mucho más altos y exigencias estrictas de mantenimiento, con inspecciones regulares de la propiedad. La firma parecía mía, pero nunca había visto ese documento antes. La percepción de que podrían haber falsificado mi firma me dio náuseas. Cuando recogí a Sofía en la escuela esa tarde, necesité reunir fuerzas para parecer normal. Su forma animada, hablando sobre la clase de arte y los juegos en el patio, fue lo único normal en un día que había destrozado mi noción de realidad. «Papá, ¿podemos ir a la casa de la abuela y el abuelo este fin de semana?», preguntó ella, sonriendo. La tía Amanda dijo que me enseñará a hacer pulseritas de la amistad. Mi corazón se hundió. Estaban hablando con mi hija sin avisarme, probablemente ya preparando el terreno para explicar por qué necesitaríamos salir de la casa. ¿Estaban intentando ponerla en contra mía también? No este fin de semana, querida. Van a viajar. Al menos eso no era mentira. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, llamé a Jessica para contarle lo que estaba pasando. A pesar de nuestras diferencias, siempre fue justa cuando se trataba del bienestar de la hija. «No pueden simplemente quitarte tu casa», dijo ella, indignada. «¿Qué clase de abuelos intenta dejar a su propia nieta sin hogar?» «No lo ven de esa forma», respondí, exhausto. En su cabeza, están ayudando a la hija a empezar la vida, mientras me dan una lección sobre ni sé qué. No ser lo suficientemente exitoso. ¿Quieres que siga traduciendo la siguiente parte de la historia que cubre la audiencia? En el tribunal y el momento en que Sophie levanta la mano. «Creo que necesitas un abogado, Abraham. Un buen abogado». Tenía razón. A la mañana siguiente, buscaría representación legal. Esto ya no era solo sobre mí. Era sobre proteger el hogar y la estabilidad de Sophie. Si mis padres y mi hermana querían una pelea, la tendrían. Lo que más dolía en esos primeros días no era solo la traición, sino la percepción de que habían estado planeando esto por meses. Cada cena de domingo, cada visita casual, cada abrazo que daban a Sophie, ya sabían lo que harían. Miraron a los ojos de su propia nieta mientras planeaban quitarle el techo bajo el cual dormía. La familia que creía conocer era una mentira, y ahora tendría que enfrentarlos en el tribunal para proteger lo único estable en la vida de mi hija, el hogar que construimos juntos. Encontrar un abogado que cupiera en mi presupuesto parecía imposible. Después de llamar a 8 oficinas, algunos cobraban cantidades exorbitantes, otros no manejaban disputas inmobiliarias familiares. Finalmente encontré a Marcos Patel, un abogado joven que acababa de abrir su propio despacho, y buscaba expandir su clientela. «Es un caso complicado», dijo Marcos, después de revisar mi papeleo. «Los acuerdos inmobiliarios familiares suelen dar problemas porque las personas saltan pasos legales importantes, pensando que la confianza es suficiente». Pero tenía una buena noticia. El supuesto anexo que presentaron tiene serios problemas de autenticación. Marcos aceptó tomar el caso por un valor reducido y con un plan de pago que podría mantener junto con las cuotas de la casa, que por recomendación suya, seguí pagando rigurosamente. «No les des munición real», me advirtió. «Sigue pagando exactamente como está en el contrato original». La presión financiera, sin embargo, era asfixiante. Entre cuentas, gastos de Sophie, pagos de la casa y ahora los honorarios del abogado, estaba agotando mis pequeños ahorros. Comencé a tomar proyectos de diseño técnico, freelance por la noche, después de que Sophie se durmiera, muchas veces trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana y despertando a las 6:30 para empezar el día. Mientras Marcos profundizaba la investigación, descubrió la brecha legal que mis padres estaban explotando. El contrato original tenía una cláusula genérica diciendo que los términos podrían modificarse según fuera necesario para reflejar condiciones de mercado o exigencias de mantenimiento.
Era lo suficientemente vaga para que argumentaran que eso les daba derecho de crear ese anexo, incluso sin mi consentimiento directo. ¿Leíste cada página antes de firmar el contrato original? Marcos preguntó en una de las reuniones. Admití que no. Era mi familia, después de todo. Confié en ellos. Es en eso que están apostando, suspiró Marcos. Pero tenemos algo de nuestro lado también. Incluso si el tribunal reconoce el derecho de alterar términos, hay una expectativa razonable de que eso sea comunicado y aceptado formalmente. Y tenemos tus registros bancarios mostrando pagos, consistentes, sin ninguna notificación de cambio. Mientras me enfocaba en la batalla judicial, también necesitaba lidiar con las preguntas de Sophie. Era demasiado perceptiva para no notar que algo andaba mal. ¿Por qué ya no vamos a la casa de la abuela y el abuelo?, preguntó una noche mientras la acostaba. ¿Están enojados con nosotros? Me senté en el borde de la cama, intentando encontrar palabras que no la sobrecargaran, pero que tampoco fueran mentira. A veces los adultos tienen desacuerdos que necesitan resolver, expliqué. Ahora, la abuela, el abuelo y yo estamos en un desacuerdo sobre la casa. ¿Nuestra casa? Su voz tembló y vi el miedo en sus ojos. Sí, pero no necesitas preocuparte. Estoy haciendo todo para asegurar que esta siga siendo nuestra casa. ¿La tía Amanda quiere nuestra casa?, preguntó, tomándome por sorpresa. ¿Por qué dices eso? Ella dijo cuál sería su habitación cuando viviera aquí y que yo podría visitar y quedarme en el cuartito pequeño. Mi sangre hirvió. Estaban hablando con mi hija sobre los planes de sacarnos de la casa, preparándola emocionalmente para el desalojo. Mantuve la expresión neutral por ella, pero por dentro estaba en llamas. No importa lo que digan, esta es nuestra casa, garantí, abrazándola fuerte, y prometo que haré todo lo necesario para mantenerla así. A medida que la fecha de la audiencia se acercaba, la presión familiar aumentaba. Mi tía llamó, diciendo que había oído ambos lados y pensaba que yo estaba siendo intransigente. Tu hermana necesita reiniciar, dijo ella. Puedes encontrar otro lugar. Sofía es joven, se adapta. Mi tío envió un mensaje similar. Tus padres están envejeciendo. Este estrés no les hace bien. Piensa en la familia en general. Quedó claro que mis padres y Amanda habían hecho una campaña de manipulación, esparciendo su versión de la historia. En ella, yo era el hijo egoísta que se negaba a aceptar un pequeño cambio de contrato que beneficiaba a todos. Convenientemente, omitieron la parte sobre falsificar mi firma e intentar desalojar a una niña de 7 años de su propia casa. 2 semanas antes del juicio, Marcos y yo reunimos todas las pruebas. Mis comprobantes de pago, extractos bancarios, el contrato original y fotos de la casa mostrando su buen estado, para refutar cualquier acusación de negligencia. También contratamos a un perito en caligrafía, cuyo informe ponía en duda la autenticidad de la firma en el anexo. «Prepárate», advirtió Marcos. «Los casos familiares se ponen feos. Dirán cosas dolorosas. Sacarán a la luz cada error tuyo, cada falla como hijo, como padre. Todo para intentar pintarte como irresponsable». Solo asentí. Si al final Sophie mantenía su hogar, podían decir lo que quisieran de mí. En la víspera de la entrega de pruebas, Amanda apareció en mi puerta sin avisar. Sophie estaba en la casa de la mamá, en su visita de fin de semana. Estaba solo. «Necesitamos hablar», dijo ella, entrando sin ser invitada. Miró alrededor de la sala con esa mirada de posesión que me repugnó. Se sentó en el sofá como si la casa ya fuera suya. «Todo esto podría ser mucho más simple si solo cooperaras», comenzó. «Ya tengo un comprador interesado en caso de que decida vender». Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba, pero aún no tenía pruebas. No se trataba de querer un hogar familiar, era sobre dinero. «Entonces ese es el plan», respondí, con voz fría. «Tomar la casa de mí por un valor por debajo del mercado y revender con ganancia inmediata». Se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en negar. «Es solo negocios, Abraham. Necesito capital para reiniciar mi carrera. Mamá y papá están de acuerdo en que merezco esta oportunidad. Siempre ayudaron a ambos. ¿Ayudar? ¿Robando mi casa? ¿La casa donde vive su nieta? No dramatices. Los niños son resilientes. Y, sinceramente, ¿crees que Sophie lo extrañaría tanto? Tener baño propio es lujo, no necesidad. La frialdad y el desprecio con que redujo la seguridad de mi hija a un lujo despertaron algo en mí. «Sal de mi casa», dije en voz baja, firme, incluso con la rabia quemando por dentro. «Aún no es tu casa», respondió con una sonrisa de desdén. «Pero sé». Levantó para irse. En la puerta, se volvió y completó. «Sabes, si quieres llevar esto adelante,
Mamá y papá están preparados para exponer todo. Tus dificultades financieras después del divorcio. Ese día en que te retrasaste en recoger a Sophie porque te quedaste dormido. Hasta el nuevo novio de Jessica. ¿Y cómo eso podría estar afectando la vida de Sophie? La amenaza era clara. Estaban dispuestos a atacar mi paternidad. En el tribunal, si era necesario. Cerré la puerta sin responder y me desplomé en el suelo, apoyado en ella, intentando entender cómo las personas que deberían amarnos más podían volverse tan crueles. Lo que no sabía en ese momento era que Sofía había dejado su tablet grabando en la sala más temprano, olvidándola en la prisa de preparar la mochila para ir a la casa de la mamá. El dispositivo registró cada palabra de mi conversación con Amanda, incluyendo la confesión sobre vender la casa y las amenazas contra mí. Allí, silencioso sobre el sofá, estaba la prueba que cambiaría todo. 3 días antes de la audiencia, llegué a casa después del trabajo y encontré el auto de mis padres en la cochera, junto al de Amanda. No habían llamado ni enviado mensaje. Los encontré dentro de casa, recorriendo los cuartos, con un bloc de notas en las manos. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté parado en la puerta, sintiéndome un intruso. En mi propia casa. No pueden entrar así, sin permiso. Aún somos los propietarios legales, respondió mi papá, sin siquiera mirarme. Tenemos derecho a inspeccionar la propiedad. Mi mamá al menos parecía incómoda. Llamamos antes, pero no contestaste, dijo ella. Verifiqué el celular, ninguna llamada perdida. Otra mentira. Amanda estaba en el cuarto de Sophie, abriendo el armario y anotando algo. Este armario tiene filtración, declaró. Eso es una violación de mantenimiento. No hay filtración ninguna, retruqué yendo tras ella. Sophie derramó jugo la semana pasada. Yo lo limpié. Aún así, lo anotó. El tribunal decidirá eso. Era surreal verlos recorriendo la casa donde me criaron, ahora actuando como propietarios fríos y distantes en vez de padres. Mi papá verificaba cada grifo, cada interruptor, anotando defectos. Mi mamá pasaba el dedo por los zócalos, buscando polvo. ¿Por qué están realmente haciendo esto?, pregunté, cuando regresaron a la sala, concluyendo la inspección. No has mantenido la propiedad en los estándares establecidos, comenzó mi papá. Basta, interrumpí. Quiero el motivo real, no la excusa legal. Un silencio incómodo llenó el ambiente. Finalmente, mi mamá habló. Amanda necesita reiniciar. Tuvo algunos problemas financieros en Chicago. ¿Entonces la solución es que ella se quede con mi casa? ¿Con el hogar de Sophie? No es exactamente así, dijo mi papá, desviando la mirada. Amanda tiene un plan sólido. Usará el valor de la casa para estabilizarse. Y va a vender, interrumpí. Ya me contó que tiene un comprador esperando. Mis padres se miraron. Eso no es necesariamente cierto, dijo mi mamá, con cuidado. Aunque lo sea, completó mi papá. Sería derecho suyo. La propiedad sería de ella y haría lo que quisiera. Amanda salió del pasillo con una sonrisa calculada. Pensé que podríamos hacer esta transición de forma tranquila, dijo. Te dejaría quedarte hasta el final del año escolar de Sophie, por ejemplo. Eso es bastante generoso, considerando el mercado actual. Generoso. No podía creer lo que oía. Ya pagué más de $70,000 por esta casa en los últimos 5 años. Hice mejoras que aumentaron su valor y... ¿Crees que dejarme quedar unos meses más antes de quitármelo todo es generosidad? Has vivido aquí pagando por debajo del valor de mercado, rebatió Amanda. Entonces, en realidad, mamá y papá te han subsidiado todo este tiempo. Eso es mentira. Acordamos un precio justo, con intereses justos. Tengo todo documentado. La documentación puede interpretarse de maneras diferentes, dijo mi papá, de forma seca. El juez decidirá cuál interpretación es correcta. Mientras seguían justificando lo injustificable, Sophie llegó del programa escolar. Se detuvo en la puerta, sorprendida con todos allí. Abuela, abuelo, tía Amanda, dijo, animada por un instante, hasta percibir la tensión en el aire. Su sonrisa desapareció. Mi mamá se adelantó con un tono forzado de alegría. Mira a nuestra niñita especial. Solo estábamos hablando con tu papá sobre la casa. Sophie me miró, incierta. Forcé una sonrisa tranquila. ¿Por qué no empiezas? ¿La tarea, querida? Ya terminamos aquí. Lo sintió y fue a su cuarto, pero noté que dejó la mochila en la sala, con el tablet parcialmente visible en el bolsillo delantero. Tan pronto como salió del alcance de la conversación, el tono cambió y se volvió aún más repulsivo. ¿Sabes?, dijo Abram a Amanda bajando la voz. Fuimos muy cuidadosos en no mencionar ciertas cosas en el proceso. ¿Cómo qué?, pregunté, helándome por dentro. Tu historial de trabajar demasiado hasta el punto de agotamiento
ese incidente el año pasado, cuando la escuela llamó porque Sophie apareció 3 días seguidos sin almuerzo. Fue durante un proyecto enorme, y fueron 2 veces, no 3. Me defendí, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Aunque sabía que era un buen papá, solo humano. El tribunal podría no ver esos detalles como meros descuidos, dijo mi papá fríamente. Especialmente si mencionamos las supuestas preocupaciones de Jessica sobre tu rutina con Sophie. Jessica no tiene ninguna preocupación, respondí, la voz subiendo. Se pondría furiosa si supiera que están usando nuestra coparentalidad de esta forma. Preferiríamos no tocar esos temas, dijo mi mamá, con ese tono dulce y manipulador. Pero, si insistes en pelear, necesitamos mostrar el panorama completo. Estaban amenazando con atacar mi capacidad como padre para ganar una disputa de propiedad. Mis propios padres. La estabilidad de Sophie no significa nada. Para ustedes, ¿verdad? Pregunté, sintiendo la realidad golpearme por completo. La arrancarían de casa, la traumatizarían. Con una pelea judicial sobre la competencia del padre, todo para que Amanda pueda lucrar con una casa que ni siquiera pagó. Esto es injusto, protestó mi mamá. Amamos a Sophie. Aman la idea de Sophie, corregí. La nietecita perfecta para mostrar en la iglesia y en las reuniones familiares. Pero su bienestar real, su seguridad, eso es demasiado inconveniente para ustedes. Amanda resopló. Tan dramático. Es solo una casa, Abram. Solo un edificio. Sophie estará bien. Es su hogar, dije, sintiéndola. Voz fallar incluso intentando mantenerme firme. Es la única estabilidad que tiene desde el divorcio. El único lugar donde se siente segura. Puede sentirse segura en otro lugar también, dijo mi papá, en tono autoritario. Esta conversación terminó. Nos vemos en el tribunal, a menos que recuperes el juicio y aceptes salir voluntariamente. Se fueron sin decir más, dejándome allí, en medio de mi propia sala, temblando de rabia e incredulidad. Me hundí en el sofá, puse la cabeza entre las manos e intenté recomponerme antes de que Sophie regresara. Una vocecita suave rompió mis pensamientos. «Papá, ¿ya se fueron?» Levanté la vista y vi a Sophie parada en el pasillo, sosteniendo el tablet contra el pecho, los ojos muy abiertos de preocupación. «Sí, mi amor, ya se fueron». Hice un gesto hacia el sofá. «Ven a sentarte conmigo». Subió a mi lado, recostándose en mi brazo. «Quieren quitar nuestra casa, ¿verdad?» Pensé en suavizarlo, pero desistí. Sophie merecía la verdad, dicha con cuidado, pero sin mentiras. «Sí», respiré hondo. «La tía Amanda quiere vivir aquí, y la abuela y el abuelo la están ayudando a intentar hacer que pase. Pero, ¿a dónde iríamos? Si eso pasara, encontraríamos otro lugar bonito, pero estoy haciendo todo lo posible para asegurar que sigamos. Aquí mismo, donde es nuestro lugar». Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Yo los grabé». «¿Qué?», pregunté, confundido. «¿Cómo así, mi amor?» «En mi tablet. Me enseñaste a grabar audios para la escuela, ¿recuerdas? Cuando llegaron, estaban diciendo cosas más. Sobre nosotros antes de que llegaras. Entonces presioné grabar y dejé el tablet en la mesa. Cuando abrí la puerta para ti, aún estaba grabando. Mi corazón se hundió, imaginando lo que había oído. «Ah, Sophie, lo siento mucho que hayas oído cosas malas». «Está bien», respondió ella, con una madurez que me conmovió. «Pero los capté diciendo esas cosas feas sobre vender la casa y mintiendo sobre ti. ¿Eso es importante?» Miré a mi hija de 7 años y me di cuenta de que, en su inocencia, ella tal vez había capturado la prueba que podría cambiar todo. «Puede ser muy importante, sí, querida. ¿Puedo ver?» Desbloqueó el tablet y abrió la app de grabaciones. Había un audio de casi 45 minutos. Presioné reproducir e inmediatamente oí la voz de Amanda. «Tan pronto como consigamos la casa, ya hay un comprador dispuesto a pagar 320,000, tal vez más si actualizamos la cocina primero. Eso da una ganancia de 100,000 después de pagar lo que mamá y papá tienen derecho». Mi papá respondió, «Solo no menciones esa parte en el tribunal. El juez necesita creer que esto es sobre ti queriendo una casa familiar, no una transacción financiera». Mi mamá, «Aún no me siento bien con ese anexo. Abraham nunca firmó de verdad. Y mi papá, frío. Tendría que firmar en algún momento. Esto solo adelanta las cosas. Además, ha estado viviendo en la casa por un precio por debajo del mercado por años. Ahora es nuestro turno de beneficiarnos». La grabación continuaba, captando toda la inspección, las amenazas, cada palabra condenatoria, cada confesión, todo preservado por una niña que entendía lo correcto y lo incorrecto mejor que los adultos que la criaron. Esa noche, después de que Sophie durmiera, llamé a Marcos y le conté sobre la grabación.
Su emoción era perceptible. Esto lo cambia todo, dijo él. Esta grabación prueba su intención de engañarte y engañar al tribunal. Solo la confesión sobre el anexo falsificado ya debería hacer que el caso sea desestimado. Pero, ¿podemos usarla?, pregunté. No fui yo quien grabó. Sophie lo hizo sin que supieran. Es complicado, admitió él. Pero creo que sí. En este estado, es legal grabar una conversación de la que formas parte. Y Sophie estaba en casa registrando una conversación que ocurría en área común. Investigaré precedentes, pero creo que es admisible. Por primera vez desde ese sobre en mi buzón, sentí un destello de esperanza. Mi hija, con su simple noción de justicia y verdad, tal vez había salvado nuestro hogar. La noche anterior a la audiencia, me senté en el borde de su cama después de contar el cuento antes de dormir. La ansiedad carcomía mi estómago. ¿Tienes miedo del mañana?, preguntó ella, siempre atenta. Un poco, admití, pero tener la verdad de nuestro lado ayuda mucho. ¿Tendré que hablar con el juez? Marcos me había preparado para esa posibilidad de que Sophie pudiera ser llamada para confirmar la grabación. Tal vez, respondí, pero solo si te sientes cómoda, y serían preguntas simples. Lo consideró con seriedad. Puedo hacerlo. Puedo decir la verdad. Acaricié su cabello hacia un lado y sonreí. Sé que puedes, mi amor. Eres la persona más valiente que conozco. ¿Más valiente que tú?, preguntó con una sonrisita tímida. Mucho más valiente que yo, garantí, cubriéndola con la manta. Ahora duerme. Mañana es un día importante. Cuando me volví para salir, oí su voz suave detrás de mí. Papá, no importa qué pase con la casa. Estaremos bien, ¿verdad? Porque nos tenemos el uno al otro. En ese momento, mi hija de 7 años mostró más sabiduría y fuerza que cualquier adulto involucrado en esa historia. Exacto, respondí, con la voz entrecortada. Mientras nos tengamos el uno al otro, estaremos bien. El edificio del Tribunal del Condado era imponente, hecho de ladrillos rojos y columnas altas. Sophie sostenía firme mi mano mientras subíamos los escalones, la otra mano apretando el tablet guardado en su pequeña mochila. Jessica había tomado el día libre para acompañarnos, caminando justo detrás. Recuerda, susurró a Sophie, no necesitas tener miedo. Solo di la verdad si el juez hace preguntas. El pasillo frente a la sala 3 ya estaba lleno. Mis padres estaban recostados en la pared, rígidos, vestidos de forma formal, más de lo que estaba acostumbrado a verlos. Mi papá no me miró. Mi mamá hizo un gesto tímido e incierto que no devolví. Amanda estaba entre ellos, desplazando el feed del celular como si aquello fuera solo un pequeño inconveniente en su día y no un intento de quitar el hogar a una niña. Marcos nos encontró en la puerta. Su forma normalmente relajada dio lugar a una postura seria y profesional. ¿Listo?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque mi boca seca y el corazón acelerado dijeran lo contrario. Y tú debes ser Sophie, dijo él, agachándose para estar a su altura. Tu papá me contó que eres muy valiente. Lo consideró con seriedad. Traje mi tablet, susurró. Perfecto. Tal vez ni necesitemos usarlo, pero es bueno tenerlo, por si acaso. El oficial de justicia llamó nuestro caso, y entramos en la sala. La jueza, una mujer de alrededor de 60 años, de cabello gris y mirada penetrante, nos observó por encima de los lentes mientras nos acomodábamos. El abogado de mis padres, un hombre, elegante de traje caro, presentó el caso primero. Construyó una narrativa convincente. Padres generosos que vendieron la casa familiar al hijo por un valor por debajo del mercado, solo para verlo negligenciar la propiedad y quedarse atrás en el supuesto nuevo cronograma de pagos. Además, señoría, continuó él, los demandantes tienen otra hija que ahora necesita vivienda estable. Solo están ejerciendo el derecho de administrar su patrimonio de forma justa, ayudando a ambos hijos. Marcos anotaba cada detalle, a veces explicando algo en voz baja. Cuando llegó nuestro turno se levantó, con pasos firmes y confiados. Señoría, este caso no es sobre mantenimiento de propiedad o cronograma de pago. Es sobre un intento de defraudar a mi cliente mediante documentos falsificados y alegaciones mentirosas. Explicó que había hecho todos los pagos conforme al contrato original, siempre a tiempo, a veces incluso con valores extras. Presentó mis comprobantes bancarios, registros de pago y fotos de la casa, demostrando que estaba en perfectas condiciones. Luego abordó el tema del supuesto anexo. Mi cliente nunca vio, discutió, ni firmó ese documento. Tenemos un perito que cuestiona la autenticidad de la firma, pero, más importante, tenemos pruebas de que los propios demandantes admitieron haber creado ese anexo sin el conocimiento o consentimiento de mi cliente.
El abogado de mis padres se levantó inmediatamente. Señoría, ninguna prueba de ese tipo fue presentada al tribunal. Descubrimos esa prueba recientemente, explicó Marcos. Estamos listos para presentarla hoy, con permiso de la corte. La jueza reflexionó unos segundos y luego asintió. Permitido. Pero la parte contraria tendrá derecho a revisar y responder. Marcos me miró. Habíamos hablado antes sobre cómo presentar la grabación, y decidimos que dejar que Sophie hablara directamente a la jueza tendría mucho más impacto que solo reproducir el audio. Señoría, la prueba fue registrada por la hija de él, señor Miller, Sophie, de 7 años, que está presente en la sala. Con permiso de la corte, le gustaría hablar personalmente sobre lo que descubrió. Mis padres y Amanda se miraron, alarmados. El abogado de ellos parecía perdido, claramente desprevenido para ese giro. La jueza miró a Sophie, y su expresión severa se suavizó un poco. ¿La niña está cómoda hablando aquí en el tribunal? Sí, señoría, confirmó Marcos. Concedido. Sophie, ¿podrías venir aquí al frente? Sophie apretó mi mano una vez antes de caminar decidida al centro de la sala. El oficial de justicia ajustó el micrófono a su altura. Hola, Sophie, dijo la jueza con gentileza. ¿Entiendes que necesitas decir la verdad aquí en el tribunal? Sí, señora, respondió ella con voz clara. ¿Puedes contarme qué te gustaría compartir? Sophie respiró hondo. ¿Puedo mostrar algo que mi papá no sabe? Preguntó firme, incluso con la tensión en el aire. La jueza pareció sorprendida por un instante, pero asintió. Sí, puedes. Sophie abrió la mochila y sacó el tablet. Grabé a la abuela, al abuelo y a la tía Amanda en nuestra casa cuando fueron allí. Estaban diciendo cosas malas y mentiras. El abogado de mis padres se levantó de inmediato. Señoría, si esa grabación se hizo sin consentimiento, es inadmisible, pues ocurrió en la casa. En mi casa, interrumpió Sophie con indignación. Y estaban diciendo que iban a quitármela a mí y a mi papá. La jueza levantó la mano para silenciar al abogado. Quiero oír lo que Sophie tiene que decir. Se volvió de nuevo hacia ella. ¿Por qué hiciste esa grabación, Sophie? Porque estaban siendo malos y no decían la verdad. Mi papá siempre dice que la verdad es importante, incluso cuando es difícil. Sentí el pecho llenarse de orgullo, a pesar de la tensión. ¿Puedo reproducirla para que la señora escuche? Preguntó Sophie, el dedo sobre la pantalla. Sí, respondió la jueza. Sophie presionó reproducir. La voz de Amanda resonó en la sala. Tan pronto como consigamos la casa, ya. Tengo un comprador dispuesto a pagar 320, tal vez más si actualizamos la cocina primero. Eso da una ganancia de 100,000 después de pagar lo que mamá y papá tienen derecho. La voz de mi papá vino después. Solo no menciones esa parte en el tribunal. La jueza necesita creer que es sobre ti queriendo una casa familiar, no una transacción financiera. Y luego, la confesión vacilante de mi mamá. Aún no me siento bien con ese anexo. Abraham nunca firmó de verdad. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Vi los rostros de mis padres palidecer. Amanda quedó inmóvil, la mandíbula apretada. El abogado de ellos parecía querer desaparecer. Sophie dejó que el audio continuara, incluyendo las partes donde amenazaban con cuestionar mi paternidad y admitían el verdadero motivo detrás del intento de desalojo. No era para dar un hogar a Amanda, sino para lucrar con la venta de la casa. Cuando la grabación terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Sophie miró a la jueza. Mintieron. Iban a quitar mi casa. ¿Eso está permitido? La expresión de la jueza era indescifrable mientras observaba a la niña frente a ella. Gracias por traer esto a la atención del tribunal, Sophie. Fuiste muy valiente hoy. Sophie asintió, seria. ¿Puedo volver con mi papá ahora? Sí, puedes. Cuando regresó a mi lado, la rodeé con los hombros y susurré. Estoy muy orgulloso de ti. La jueza, entonces, se volvió hacia él, abogado de mis padres. Doctor, ¿le gustaría responder a esta prueba? Se agachó para hablar rápidamente con mis padres y Amanda. La discusión en susurros se volvió tensa, casi agresiva. Finalmente se volvió hacia la jueza. Señoría, a la luz de las nuevas pruebas, mis clientes querrían retirar la acción de desalojo. La jueza asintió, pero su mirada permaneció severa. Antes de aceptar esta retirada, quiero dejar claro lo que pasó aquí hoy. Miró directamente a mis padres y a Amanda. Este tribunal oyó pruebas que indican un intento de defraudar tanto al demandado como al propio tribunal, usando documentos falsificados y testimonios engañosos. Podría remitir este caso para investigación criminal. Fraude hipotecario y falsificación de documentos son delitos graves. Hizo una pausa.
El silencio absoluto en la sala. Sin embargo, considerando el vínculo familiar involucrado y la solicitud de retirada de la acción, optaré por cerrar este caso con perjuicio, lo que significa que no podrá reabrirse. Luego, se volvió hacia mí. Señor Miller, recomiendo fuertemente que consulte a su abogado para crear un nuevo acuerdo formal y seguro sobre la propiedad, preferiblemente con acompañamiento de un abogado inmobiliario especializado. Sí, señoría, respondí, sintiendo el alivio inundarme. En cuanto al contrato existente, continuó ella, este tribunal lo considera válido y ejecutable exactamente, como fue redactado originalmente, sin el anexo falsificado. Los demandantes deberán seguir honrando esos términos hasta que la propiedad sea liquidada, o que las partes establezcan un nuevo acuerdo debidamente documentado. Con una última mirada severa a mis padres, concluyó. Caso cerrado. El sonido seco del mazo resonó en la sala, cerrando una pesadilla que había consumido nuestras vidas por semanas. Sophie apretó mi mano, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Ganamos, papá, susurró. Podemos quedarnos en nuestra casa. Sí, mi amor, respondí abrazándola fuerte. Gracias a ti lo logramos. Afuera del tribunal, una lluvia ligera comenzaba a caer, combinando con el clima sombrío, a pesar de la victoria. Jessica dio un gran abrazo a Sophie, diciendo cuánto estaba orgullosa antes de volver al trabajo. Marcos apretó mi mano con firmeza. «¡Felicidades!», dijo él. «Pocos casos terminan de forma tan decisiva. Tu hija es increíble». «Realmente lo es», respondí, observando a Sophie saltando en una pequeña poza de agua cercana, sus preocupaciones infantiles ya retomando su lugar natural, ahora que el peligro había pasado. Mientras Marcos se alejaba para protocolar los documentos finales, vi a mis padres y Amanda, reunidos bajo el marquesino del tribunal discutiendo acaloradamente. Por un momento, pensé en simplemente irme, pero había cosas que necesitaban decirse. «Sophie, espera aquí un minutito, ¿sí? Quédate donde pueda verte», asintió, continuando a jugar en las pozas, manteniéndose cerca. Me acerqué a ellos, si es que aún podía llamarlos familia. Mi papá fue el primero en notarme. Su semblante se endureció. «Supongo que viniste a regodearte», dijo él, frío. «No», respondí, firme. «Vine a dejar algo muy claro. Lo que intentaron hacer es imperdonable. No solo conmigo, sino con Sophie, su propia nieta. Nunca quisimos lastimar a Sophie», comenzó mi mamá, la voz suplicante. «Ah, ¿no? Solo quisieron quitarle el único hogar que conoce desde el divorcio», interrumpí. «Mentir en el tribunal, falsificar documentos, amenazar mi reputación como padre. Dígame, ¿qué parte de eso no era para lastimarnos?» Amanda dio un paso adelante, los ojos llenos de rabia. «No tenías derecho a grabarnos sin permiso. Eso es ilegal». «En realidad», retruqué, «en este estado es perfectamente legal grabar conversaciones dentro de la propia casa. Y además, yo no grabé nada. Fue Sophie, una niña de 7 años que reconoce la deshonestidad mejor que sus propios abuelos y tía. Esto no ha terminado», siseó Amanda. «Arruinaste todo. ¿Sabes cuánto necesitaba ese dinero? Tus problemas financieros no son mi responsabilidad», respondí calmadamente. «Y mucho menos de Sophie. Si necesitabas ayuda, había 1000 formas más dignas de pedir, sin intentar robar nuestra casa». Mi papá puso la mano en el hombro de ella, silenciándola. «¿Y ahora? ¿Qué pasa?», preguntó, la voz ronca, pero con un ligero temblor de incertidumbre. «Ahora sigo pagando conforme al contrato original, pero en cuanto a nuestra relación, eso es otra historia. Necesito tiempo para procesar lo que fueron capaces de hacer. No puedes alejar a Sophie de nosotros», dijo mi mamá, con la voz temblorosa. «Somos sus abuelos. No usaré a Sophie como arma, de la misma forma que intentaron usar la casa, garantí. Pero cualquier contacto será supervisado, al menos por ahora. Necesita tiempo para entender por qué las personas que deberían amarla intentaron quitarle su hogar. La amamos», insistió mi mamá. «El amor no es solo un sentimiento, mamá. Son acciones. Y las de ustedes mostraron exactamente dónde estamos Sophie y yo en la vida. De ustedes, por debajo de la conveniencia financiera de Amanda. Di algunos pasos, pero me detuve y me volví de nuevo. Una cosa más, si alguno de ustedes intenta de nuevo amenazar nuestro hogar o mi vínculo con mi hija, no dudaré en usar esa grabación para pedir una orden de restricción. Espero haber sido claro». Sin esperar respuesta, regresé a Sophie, tomé su mano y nos dirigimos al auto. Por el retrovisor, vi a mis padres y hermana aún parados bajo la lluvia fina, más pequeños, disminuidos por la verdad de lo que habían intentado hacer.
Esa noche, después de que Sophie durmiera, me quedé solo en la sala. La Victoria parecía vacía, un eco hueco en medio de los escombros de lo que un día creí era una familia amorosa. El teléfono sonó. Era mi mamá, por tercera vez. Dejé que sonara hasta el buzón. Poco después, un mensaje. Por favor, déjanos explicar. Cometimos un error terrible. Demasiado tarde. Al día siguiente, presenté una solicitud de orden de restricción temporal contra los tres, impidiendo que se acercaran o entraran en la propiedad sin mi permiso expreso. Marcos también me ayudó a iniciar el proceso de crear un nuevo contrato de compra con todos los trámites legales adecuados, aunque tomaría tiempo completarlo. La noticia de lo sucedido se esparció rápido por nuestra pequeña comunidad. Vecinos que habían oído partes del drama en el tribunal pasaron por casa con guisados y palabras de apoyo. La maestra de Sophie llamó para saber si necesitaba atención extra en la escuela por el estrés. Hasta mi jefe fue comprensivo con las ausencias que necesitaría para las reuniones legales. Pero lo que más me sorprendió fue una llamada del pastor Jim, que conocía a nuestra familia por décadas. Mis padres eran miembros devotos de su congregación. «Supe lo que pasó, Abraham», dijo él tan pronto contesté. «Quiero que sepas que tus padres vinieron a verme ayer. Están profundamente avergonzados». «Y deberían estarlo», respondí, sin ocultar la amargura. «Sí», concordó él. Para mi sorpresa, lo que hicieron estuvo mal en todos los niveles, pero también están perdidos ahora, dándose cuenta del tamaño del error. «Pastor, con todo respeto», respondí, «esto no fue un error. Un error es olvidar un compromiso o decir algo irreflexivo en el calor del momento. Planeaban esto por meses, falsificaron documentos, intentaron dejar a mi hija sin casa, por dinero». Guardó silencio unos instantes. «Tienes razón», y se lo dije a ellos. «No llamo para pedir que los perdones ahora. Llamo porque me importas tú. Y Sophie, quiero que sepas que, si necesitas apoyo, la iglesia está aquí». Su gentileza casi me desarmó. «Gracias», logré responder. En este momento, solo intento pasar un día a la vez y mantener todo estable para Sophie. ¿Y cómo está ella? Mejor que yo, para ser honesto. Los niños tienen una capacidad increíble de adaptarse, dijo él con calma. Entiende que pasó algo serio, pero está enfocada en lo que importa. Siguen en la casa. La traición más profunda aún no tiene sentido para ella y, contigo como padre, aprenderá a lidiar con eso de forma saludable, en el momento adecuado. Después de colgar, fui al porche trasero y quedé mirando el viejo roble donde mi papá colgó mi primer columpio. El recuerdo ahora parecía manchado como tantos otros. ¿Algún día podría mirar esa casa sin recordar la traición? Sophie me encontró allí, en pijama, después de terminar la rutina de dormir. «Papá, ¿estás triste?», preguntó recostando la cabeza en mi rodilla. «Un poco», admití, «pero también estoy muy orgulloso de ti. ¿La abuela y el abuelo volverán algún día?». Elegí las palabras con cuidado. «No por ahora. Hicieron cosas muy malas, que nos lastimaron. Todos necesitamos tiempo para pensar en lo que pasó», reflexionó con el rostro serio. «Estuvieron mal en intentar quitar nuestra casa. Sí, lo estuvieron. Y estuvieron mal en decir cosas malas sobre ti. Eres el mejor papá del mundo». Mi garganta se apretó. «Gracias, mi amor. ¿Puedo preguntar una cosa más?». «Claro, cualquier cosa. Ahora que nos quedamos, ¿puedo?». «Pintar mi cuarto de morado». La simplicidad de la pregunta, orientada al futuro, rompió el peso de la melancolía. Era eso lo que importaba. Reconstruir nuestra vida juntos, hacer esa casa verdaderamente nuestra en todos los sentidos. «Claro que sí», prometí. «Morado será». En las semanas siguientes, comenzamos a establecer nuevas rutinas y límites. Mantuve mi palabra sobre el contacto supervisado, permitiendo que mis padres vieran a Sophie en lugares neutrales, como un parque o un restaurante. Esos encuentros eran incómodos y fríos, pero me negaba a convertir a Sophie en una pieza de nuestro conflicto. Amanda se negó a participar. Se había mudado a una ciudad vecina sin siquiera despedirse. La orden de restricción permaneció vigente, al igual que el contrato original. Mis padres no intentaron alterarlo más y aceptaron la decisión judicial sin protestas. Cada mes enviaba el cheque del pago acordado, acompañado de un recibo formal, nada más. Los intentos de mi mamá de reconciliarse continuaron por mensajes, llamadas e incluso cartas escritas a mano. Algunos días pensaba en responder. En otros, el recuerdo de lo que habían hecho lo hacía imposible. Mi papá, fiel a su naturaleza, se mantuvo en silencio, aunque el pastor Jim dijo que estaba reflexionando sobre todo a su manera.
En cuanto a Sophie y yo, nos enfocamos en hacer nuestra casa más nuestra que nunca. Pintamos su cuarto de morado como prometido, plantamos nuevas flores en el jardín y adoptamos un gato rescatado llamado Pumpkin, que rápidamente reclamó el rincón soleado de la ventana de la sala como su trono. Poco a poco, dolorosamente, comenzamos a curarlas, heridas de la traición, aunque las cicatrices permanecían. Lo que más ayudó fue saber que, cuando realmente importó, permanecimos juntos, luchamos y vencimos. 6 meses después del juicio, la primavera llegó, trayendo nuevos comienzos. El cerezo del jardín delantero floreció, de forma espectacular, y Sophie insistía en tomar fotos todos los días, diciendo que quería recordar cómo las cosas pueden volverse hermosas de nuevo. Su sabiduría, simple y pura, me paralizó por un instante. En esos 6 meses, nuestras vidas cambiaron de formas esperadas e inesperadas. La más importante fue en mi forma de ver la familia. La traición me enseñó una verdad dura, pero liberadora. Los lazos de sangre no significan amor incondicional, ni garantizan lealtad o apoyo. Pasé años aceptando menos de lo que merecía, de mis padres, inventando excusas para su favoritismo y para la forma en que ignoraban mis necesidades. Nunca más. A través de un centro comunitario local, encontré un grupo de apoyo para padres solteros. Las reuniones de los jueves por la noche se convirtieron en un salvavidas, conectándome con otras personas que enfrentaban desafíos similares. Allí, podía hablar abiertamente sobre el proceso judicial, la tensión familiar constante y las dificultades diarias de criar a una hija solo, sin miedo a ser juzgado. Lo que tus padres hicieron fue un abuso de poder y confianza, dijo Tania, una madre soltera de gemelos que terminó convirtiéndose en una gran amiga. Reconocer eso no es falta de perdón, es ser honesto. Sus palabras me ayudaron a establecer límites sin culpa. Mantuve el cronograma de visitas supervisadas con mis padres, pero me negué a fingir que todo estaba normal. Durante esas visitas era educado, pero distante, enfocándome en facilitar la relación de ellos con Sophie, no en reconstruir lo que habían destruido entre nosotros. Sophie, por su parte, estaba prosperando. Su maestra, en 2º grado, envió reportes elogiando sus habilidades de liderazgo e inteligencia emocional. Sophie tiene una habilidad extraordinaria para defender lo que es correcto sin dejar de ser compasiva, escribió la maestra en su evaluación de mitad de año. La experiencia en el tribunal, en vez de traumatizarla, parece haber reforzado su sentido innato, de justicia y verdad. Hablaba de todo con una claridad impresionante para una niña de 7 años. Una vez, durante un juego en la casa de una amiga, oí a Sophie decir, mis abuelos y mi tía intentaron quitarla nuestra casa, pero yo los grabé diciendo cosas malas y se lo mostré a la jueza. Ahora no pueden tomarla más y están arrepentidos. A veces los adultos también hacen elecciones muy malas. Su resiliencia me emocionaba todos los días. En cuanto a mis padres, el proceso de reconciliación avanzaba a trompicones. 3 meses después del juicio, pidieron un encuentro sin la presencia de Sophie. Nos reunimos en una cafetería, en territorio neutral. Mi mamá lloró, mi papá mantuvo los ojos fijos en las manos, mientras ambos presentaban disculpas que aún venían con justificaciones incrustadas. Nos dejamos llevar intentando ayudar. A Amanda, explicó mi mamá. Estaba con tantos problemas financieros y pensamos que sacrificar tu estabilidad era un precio aceptable. Pagado por mí, completé cuando ella paró. Estuvimos mal, dijo mi papá. Simplemente. Tal vez fue la primera vez que lo oí admitir un error de forma tan directa. No ofrecí perdón fácil, pero acordé mantener las visitas supervisadas con Sophie, con la posibilidad de revisar las restricciones más adelante. Amanda seguía distante. Se mudó a una ciudad a 2 horas. De allí, comenzó un nuevo empleo y envió a Sophie una tarjeta de cumpleaños sin remitente, un pequeño gesto de paz que no se extendía a mí. Y estaba bien. Algunos lazos son irrecuperables. Y estaba aprendiendo a aceptar eso. El cambio más inesperado vino de un lugar improbable. Nuestra vecina Leia, enfermera de hospital a inicios de los 30. Vivía al lado hacía 3 años, pero nuestra relación nunca pasó de saludos amables y breves charlas sobre el jardín. Durante el caos del tribunal, Leia notó mi estrés y comenzó a llevar comidas caseras para ayudar. Lo que empezó como un gesto de vecindad evolucionó a una amistad sincera. Pasó a participar de nuestras noches de cine en casa, ayudó en la remodelación.
del patio y se convirtió en el contacto de emergencia confiable que nunca tuve. Sophie la adoraba, especialmente después de descubrir el talento de Leia para hacer trenzas elaboradas. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche observando a Sophie jugar con el gato Pumpkin, Leia dijo: «Lo que pasó con tu familia fue terrible, pero la forma en que protegiste a Sophie, cómo manejaste todo, eso dice mucho sobre quién eres». Sus palabras y el brillo gentil en sus ojos despertaron algo en mí, que no sentía hacía mucho tiempo. No sabía si nuestra amistad evolucionaría a algo más, pero por primera vez desde el divorcio, me sentía abierto a la posibilidad. En el ámbito legal, Marcos me ayudó a obtener un financiamiento inmobiliario a través de una cooperativa de crédito local. Con eso, pude liquidar la deuda con mis padres y transferir la escritura de la casa a mi nombre. Los costos de cierre pesaron en el presupuesto, pero la tranquilidad que trajo valió cada centavo. El día que recibí la escritura oficial, la enmarcó y colgué en el pasillo un recordatorio de que esa casa ahora era, de hecho, de derecho nuestra. ¿Eso significa que la abuela y el abuelo nunca más pueden intentar tomar nuestra casa?, preguntó Sophie cuando se lo mostré. Exactamente. Ahora es oficialmente nuestra. 100%. Observó el papel unos segundos. ¿En serio? Qué bueno, porque me gusta nuestra casa. A mí también, mi amor. Para celebrar ese hito, decidimos renovar toda la casa. Nada extravagante, solo pintura nueva, algunos muebles, diferentes y cuartos reorganizados para atender mejor nuestras necesidades. Con cada cambio, la casa dejaba de ser el lugar donde crecí y se convertía poco a poco en el hogar que Sophie y yo habíamos construido juntos. Mi parte favorita fue una gran pared de corcho en la cocina, donde Sophie colgaba sus dibujos y yo fijaba recordatorios y fotos. Entre ellos, una frase que encontré que pasó a representar todo para mí. La familia no es sobre sangre. Es sobre quién está dispuesto a sostener tu mano cuando más lo necesitas. En un sábado soleado de mayo. 6 meses y 2 semanas después del juicio, mis padres vinieron a la primera visita, sin supervisión desde el incidente. Fue un paso tímido hacia una nueva forma de convivencia, no un regreso al pasado, pero tal vez el inicio de algo más saludable. Mientras elogiaban los cambios, el cuarto morado de Sophie, el jardín florido, el nuevo arreglo de la sala, los observaba con ojos claros y realistas. Eran personas falibles que habían cometido un error terrible, movidas por prioridades equivocadas y patrones antiguos. Nunca volvería a confiar en ellos completamente, pero tal vez pudiéramos reconstruir algo nuevo sobre las cenizas de lo perdido. Transformaste este lugar, dijo papá, mientras caminábamos por la sala. Sí, respondí. Fue exactamente lo que hicimos. Más tarde, después de que se fueron, y Sophie me ayudaba a preparar la cena, hizo una pregunta que, una vez más, reveló su notable percepción. «Papá, ¿aún estás enojado con la abuela y el abuelo?», preguntó Sophie. Pensé en cómo responder con sinceridad, pero de forma que pudiera entender. «Ya no estoy tan enojado como antes», respondí al fin, «pero aún estoy triste por lo que pasó, y tomará tiempo hasta que pueda confiar completamente en ellos de nuevo». Reflexionó despacio, rompiendo las hojas de lechuga para la ensalada. «Creo que realmente están arrepentidos. Yo también lo creo». «¿Las personas pueden hacer cosas muy malas y aún así ser buenas personas?», preguntó ella. La profundidad de la pregunta me sorprendió. «Esa es una pregunta complicada», admití. «Creo que las personas son una mezcla de buenas y malas elecciones. Una elección mala no hace a alguien completamente malo para siempre, pero significa que esa persona necesita esforzarse mucho para probar que cambió y que no repetirá el mismo error. Como cuando mentí que me había cepillado los dientes y después tuve que probar que se podía confiar en mí mostrando el cepillo todos los días». Sonreí con la comparación. «Algo así, sí, solo que en una escala mucho mayor». Pensó un momento mientras ponía los tomates sobre la lechuga. «Creo que deberíamos darles una oportunidad de probar que se puede confiar de nuevo. No con nuestra casa, pero con otras cosas». «Creo que tienes razón», concordé. «Y es exactamente lo que estamos haciendo». Esa noche, después de acostar a Sophie, me senté en el porche trasero con una taza de café. Reflexionando sobre el año que habíamos vivido, me di cuenta de que la traición había destruido mi antigua idea de familia. Pero, de esos pedazos rotos, Sophie y yo habíamos construido algo más fuerte. Aprendimos que el hogar no es solo un edificio, sino el espacio seguro que creamos juntos, que la familia no se define por ADN, sino por respeto, honestidad y apoyo inquebrantable.
que, a veces, las personas que más deberían amarnos son justamente las que más nos hieren, y que eso no es nuestra culpa, ni algo que debamos arreglar. Y lo más importante, aprendimos que, incluso, cuando el suelo se abre bajo nuestros pies, es posible reconstruir en un terreno más firme. La casa que había sido centro de tanto dolor, ahora era verdaderamente nuestra, no solo legalmente, sino en todos los sentidos que importan. Cada pared guardaba nuestras historias. Cada cuarto contenía nuestras elecciones. Ya no era la casa de mi infancia, ni la propiedad que mis padres me habían vendido, ni el hogar que intentaron quitarnos. Era simplemente hogar, nuestro hogar, y nadie jamás podría quitarnos eso. Comentario, Reddit. A veces el dolor más profundo no viene de enemigos, sino de las personas que juraron amarnos. Abraham aprendió de la forma más amarga que la sangre no garantiza lealtad, pero también descubrió algo aún más poderoso, que el amor verdadero es el que se queda, que protege, que construye, incluso después de que todo se derrumbe. Sophie, con solo 7 años, fue la voz de la verdad que muchos adultos no tuvieron valor de sostener, y, al final, fue ella quien mostró que justicia y amor pueden caminar juntos, que la fuerza de una familia no está en apellidos compartidos, sino en corazones que se eligen todos los días. Cuando el tribunal se silenció y la lluvia cayó afuera, Abraham no ganó solo una casa, recuperó su paz, su dignidad y la certeza de que, a veces, perder la familia que destruye es el primer paso para construir la verdadera. Porque, familia, la verdadera no es quien te da un techo, sino quien sostiene tu mano cuando el mundo intenta quitártelo.